está en la sección de documentos adjuntados del FY24, educadores de la primera infancia. En la página del EPSI del Fondo de Renta Variable también pondremos el enlace en el chat. Habiendo dicho todas esas cosas técnicas, me gustaría presentar a los oradores del día de hoy. Hoy van a escuchar a Saramid, la superintendente de de la educación primaria de Washington. Tierra Washington, ella está en el programa y es la administradora del Fondo de Renta Variable. Además de ellas dos, bueno, quisiera comentarles un poco más sobre la agenda. La sesión de hoy empezará con una descripción general del Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia. Después, ¿cómo funcionará el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia durante el año fiscal 2024, AF24? Después tendremos tiempo de preguntas y respuestas y después será el cierre y próximos pasos. Sin más por el momento, Saramid, tienes la palabra. Hola, gracias. Bienvenidos a todos los que se han conectado para esta sesión informativa. Quiero agradecerles enormemente a todos ustedes, educadores de la primera infancia, por el maravilloso trabajo que hacen todos los días, apoyar la educación y el desarrollo de los niños en el Distrito de Colombia. Nuestro sistema de educación de primera infancia se lo debe todos a ustedes y estamos realmente agradecidos por tener la oportunidad de asociarnos con sus patrones para poder em, mejorar las condiciones que tanto se merecen y es la oportunidad de enseñar. Quisiera compartir un poco de contexto sobre este fondo de equidad salarial, que es un fondo especial del Distrito de Colombia, del gobierno federal. Es para aumentar la compensación de los educadores de la primera infancia que trabajan en alguna instalación en el Distrito de Colombia. Es administrado a través de la Oficina del Superintendente de Educación del Distrito, también conocido como OCSE, además del ASI. En los años fiscales 2022 y 2023, nos asociamos con una organización llamada AKID, que tengo la sospecha de que muchos de ustedes ya han interactuado con ello para tener un pago suplementario y que vaya directamente a los educadores de la primera infancia. Voy a tomar una ligera pausa aquí para recordarles que hay un pago de AKIDS en camino y viene en el año fiscal 2023. Ese pago se distribuirá a los educadores de la primera infancia elegibles el mes de septiembre, o sea, el próximo mes. Los educadores de la primera infancia deben de tener una notificación de EKID confirmando que son candidatos para esto. Si tienen preguntas sobre el pago de septiembre de 2023, por favor, comuníquense con ekid@support@payequity.ekid.org o 222-831-9218. Incluiremos toda esta información de contacto en el chat. Antes de seguir adelante y hablar sobre el- los cambios que van a ocurrir para el próximo año fiscal, quisiera compartir los resultados. Hemos ya distribuido millones de dólares a los educadores de la primera infancia a través de este programa. En el año 2000, el año fiscal 2022, 3,217 educadores de la primera infancia recibieron estos pagos y se repartieron más de 38 millones de dólares. Durante los primer cuarto del año 2023 hasta el día de hoy, se han beneficiado 3,854 educadores de la primera infancia, han recibido 31,147,500 dólares. Hemos escuchado de esta comunidad, hemos escuchado el impacto que ha tenido este fondo en su trabajo y estamos muy emocionados de poder continuar con este fondo de equidad salarial en los próximos años. Hay varios cambios que vienen en camino para cómo implementaremos este programa y queremos que estén al tanto de ellos. Para esos cambios, le daré la palabra a Tierra Washington. Tierra, gracias, Sara. Hola a todos.
Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, poder compartir un poco de esto, cómo trabajará a partir del año fiscal 2024 y en adelante. Thank you. In FY22 and FY23, En el our año distributed fiscal 22 y 23 se distribuyó a los educadores de la primera infancia a través de EQUIP, como Sara lo mencionó, en los años fiscales 2022 y 2023. sorry, I already said that the last payment for uh, El último pago 2023 will be in next month, a September. través de So AKIT se so distribuirá the en last septiembre de payment 2023, will be este año. distributed in September 2023, which is next month. Eso quiere decir que es Next el slide. próximo mes. Starting in A FY24, partir del año the fiscal distributed 2024, los fondos de equidad salarial se distribuirán a través de los empleadores de cuidado infantil. Así que OSS lo llevará a la instalación de desarrollo infantil directamente, a todas las instalaciones, para que lo puedan usar y aumentar el salario de los educadores. En lugar de distribuir ese pago a través de AKIT, como se hizo el año pasado, OSS distribuirá los fondos a las instalaciones de desarrollo infantil en diciembre. Esas instalaciones usarán el fondo para aumentar el pago para los educadores de la primera infancia. Algunos cambios básicos para el año fiscal 2024. Quiero que hablemos sobre lo más importante que deben de saber los educadores. Primero, como ya se mencionó, en los años fiscales 2022 y 2023, los educadores reciben fondos de AidKit. A partir de 2024, los educadores recibirán los fondos por parte del empleador. En los años fiscales 2022 y 2023, todos los educadores de todos tipos de personal elegibles pueden solicitar estos fondos. A partir del año fiscal 2024, el empleador debe inscribirse en el programa para que los empleados reciban estos fondos. Los empleadores no tienen como requerimiento participar en este fondo de equidad salarial, pero se fomenta altamente hacerlo. Si no están seguros si su empleador estará formando parte de esto, hablen con ellos directamente para tener más información. Algo importante también es cómo se recibirán esos pagos en los años fiscales 2022 y 2023. Los pagos suplementarios se realizaban mediante transferencia de la Cámara de Compensación Automatizada o tarjeta de débito prepagada. A partir del año 2024, será parte de su pago quincenal, mensual de su empleador. El incremento se incluye ya en su sueldo periódico. Si verán que su salario aumentará y se verá reflejado en cada pago que les otorgue su empleador. El tiempo exacto de cuándo recibirán este aumento dependerá de el horario e itinerario que cada uno de sus empleadores tenga por separado. Hablen con sus empleadores para saber más información y cuándo esperar estos aumentos. Por último, en los años fiscales 2022 y 2023, el monto de la remuneración dependía del tipo de personal. A partir del año fiscal 2024, los empleadores que participen tendrán como requisito pagar un salario mínimo y dependerá del tipo de personal, al igual que del nivel de credenciales más alto. Hablaremos un poco más a continuación. Antes de continuar con la presentación, quisiera subrayar algunos detalles importantes que quieren decir los diferentes términos y las definiciones. Primero, salario mínimo. El salario mínimo es el salario sueldo que una instalación de desarrollo infantil debe pagar a sus docentes principales y auxiliares de acuerdo con el tipo de personal y credenciales. Esto representa solo el piso, no el techo. El monto exacto de la participación del empleador, del pago, la cantidad exacta que un participante le paga a su personal puede exceder, pero no puede ser menos al salario mínimo. Siguiente término,
El recibo de sueldo periódico es un mecanismo mediante el cual su empleador le paga al sueldo de forma habitual. Puede ser semanal, bisemanal, mensual, depende del empleador. En tercer lugar, tenemos tipo de personal. El cargo que le corresponde según la herramienta de licencia de la División de Aprendizaje Temprano de LLT, DELT. Por ejemplo, puede ser docente, docente auxiliar, cuidador del hogar, etcétera. Es independientemente de cómo se refiera a usted en el trabajo. Si no se encuentran en el DELT, por favor, hablen con su empleador. Por último, tenemos la credencial más alta. Se refiere al título o credencial más alto que posea, por ejemplo, un título de secundaria, de preparatoria, asociado en desarrollo infantil CDA, título de grado en educación de la primera infancia, el ESE, etcétera. Digamos que si tienes el ESE y también tu diploma de la preparatoria, el ESE sería el más alto. Eh, Toda la información se encuentra documentada en DELT. Si no sabe si su credencial más alta está en DELT, por favor hablen con su empleador. Si hace poco obtuvieron un título, por favor compartan esa información y pidan la documentación adicional a su empleador. Para poder recibir los fondos de equidad salarial durante el año fiscal 2024, su empleador debe inscribirse. Como mencioné, cuando estábamos hablando de los cambios clave para recibir estos fondos a partir del año fiscal 2024, su empleador debe inscribirse a este fondo de equidad salarial. Las instalaciones que opten por participar en el fondo de equidad salarial para educadores de la primera infancia durante el año fiscal 2024 recibirán los fondos de OCE destinados a incrementar los salarios de sus empleados. Es diferente a los tipos de licencia y credencial que se tienen para los fondos. Es importante saber que el cuidado infantil, las instalaciones de desarrollo infantil, no se les requiere participar en el Fondo de Equidad Salarial de la Primera Infancia, pero se fomenta altamente. También los invitamos a que hablen con sus empleadores para saber si quieren o están participando en este pago de equidad salarial del año fiscal 2024. ¿Qué quiere decir si mi empleador quiere participar? ¿O qué me beneficia? Si usted trabaja en una instalación inscrita en el programa, su empleador está en la obligación de pagarle al personal elegible al menos el salario mínimo establecido para el año fiscal 2024. Los empleadores participantes incluirán los fondos en su recibo de sueldo periódico. Si usted ejerce alguno de los tipos de personal elegibles. Ya hablamos del salario mínimo, de los tipos de credencial que son elegibles. Y también es importante saber que los empleadores no están en la obligación de pagarle al personal elegible el salario mínimo correspondiente al año fiscal 2024, sino hasta después de que hayan recibido el primer pago trimestral del subsidio de la fórmula del financiamiento de la nómina de la instalación de desarrollo infantil, CDF. El primer pago trimestral se distribuirá en diciembre de 2023 a los proveedores que hayan completado el proceso de inscripción antes del 30 de septiembre de 2023, la fecha límite. Si su empleador se inscribe, usted debería haber reflejado dicho pago en su sueldo una vez que su empleador haya recibido el primer pago. No siempre se exige que se pague hasta después de que hayan recibido su pago, los fondos de equidad salarial del primer trimestre de diciembre de 2023. What if my employer chooses not to participate? ¿Qué pasa si mi empleador decide no participar? Si trabaja en una instalación que no participa en el programa, su empleador no recibirá ningún financiamiento del Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia y tampoco tendrá la obligación de pagarle al personal salarial. Los empleadores pueden inscribirse en el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia en cualquier momento y recibir el próximo pago trimestral. Eso quiere decir que si su empleador no se inscribe a tiempo durante el primer trimestre, todavía pueden elegir
Registrarse al programa para recibir pagos en el futuro. Como recordatorio, todos los empleadores deben de estar en orden con las reglas federales y estatales, horas y salarios, sin importar su participación en el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia. Esto incluye el salario mínimo y el acto del 2016, la ley de salario mínimo justo y en el caso de los proveedores de cuidado infantil que participen en el programa de subsidio para cuidado infantil del distrito, la ley del salario digno 2006. En el chat podrán ver los enlaces para obtener más información sobre estas leyes del Departamento de Servicios de Empleo. Next slide. Next, we're going to talk about what staff types are eligible to receive funds. ¿Qué tipos Child de personal son elegibles para recibir los fondos? Las instalaciones de desarrollo infantil que reciban fondos de la OSS deben pagar a sus docentes principales y auxiliares elegibles dentro de los siguientes tipos de personal del DELT. Son salarios que cumplan o superan el salario mínimo para año fiscal del año 2024 y el Fondo de Equidad Salarial 2024. Los siguientes tipos de personal de la DELT califican como docentes principales: docente auxiliar, docente auxiliar de Montessori, docente auxiliar del programa de mejora y expansión del PRE-K, cuidador asociado en el hogar, el PEQUIP. The following staff types qualify as a lead teacher. Los siguientes tipos de personal de la DELT califican como docentes principales: docente, docente Montessori, cuidador en hogar extendido y cuidador en el hogar. Quiero recalcar que si no está seguro de cuál es su tipo de personal según la DELT, consulte con su empleador, ya que toda la información está en DELT sin importar de cómo se le llame en su lugar de empleo. Siempre hable con su empleador para obtener más información. Como recordatorio, está basada esta información en las responsabilidades que lleven a cabo en su lugar de trabajo y su educación también. Es para tener todas las credenciales necesarias para registrarse y no necesariamente eso quiere decir que trabajas en eso. Por ejemplo, si tienes las credenciales para ser un profesor, eso no quiere decir necesariamente que su tipo de personal sea profesor. También es importante saber que las instalaciones pero no están obligadas a hacer ajustes en la remuneración del personal que desempeña otras funciones. Si son empleados de un lugar que no califique como maestro auxiliar o maestro, como asistente de director, personal administrativo, hablen con su empleador para responder las preguntas de su salario. ¿Cuáles son los salarios mínimos de los docentes auxiliares para el año fiscal 2024? Hablemos un poco más sobre el salario mínimo específico. El salario mínimo en el año fiscal 2024 es específico para el Fondo de Equidad Salarial. No es lo mismo que el salario mínimo del Estado o de, ya sea estatal o federal. Algunos de ustedes se les paga un salario anual, algunos de ustedes se les paga por hora. Por esa razón, en estas siguientes diapositivas hablaremos de los requerimientos del salario mínimo según el tipo de personal y el tipo de credencial. Si están contratados por hora, se les debe de pagar el equivalente que esté en estas diapositivas, que se traduciría a la hora del pago total, que sea más alto o menor al salario mínimo, dependiendo de cuántas horas ustedes trabajaron. Primero hablaremos de los salarios para individuos, para aquellos que califiquen como docentes auxiliares. Esos son individuos que son docentes auxiliares del método Montessori, docentes auxiliares de PEQUIP y cuidadores asociados en el hogar. Como recordatorio, el salario mínimo de los educadores está basado en su credencial más alta y tipo de personal. Para un docente auxiliar cuya credencial más alta es inferior a la de un CDA, por ejemplo,
Si tienen la credencial de un diploma de la preparatoria, sería de $43,865 al año. Eso quiere decir $21.09 la hora. Para un docente auxiliar cuyo diploma más alto sea un CDA, su salario mínimo para el año fiscal 2024 es de $51,006. Eso quiere decir que por hora son $24.52. Y para un docente auxiliar cuya credencial más alta sea la de título intermedio superior, incluyendo si tienen una licenciatura o maestría, sería su salario mínimo de $54,262 o $26.09 la hora. Los empleadores pueden optar por ofrecer un salario más elevado a algunos trabajadores que desempeñan estas funciones o poseen estas credenciales, pero si son participantes del programa no podrán pagarles menos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los salarios mínimos para los docentes principales del año fiscal 2024? Como recordatorio y para el propósito de esto, un docente principal es docente principal, docente del método Montessori, cuidador en hogar extendido y cuidador en el hogar. Para un docente principal cuya credencial más alta sea un CDA o 48 horas de créditos con 15 horas o más en educación de la primera infancia, ECE por sus siglas en inglés, el salario mínimo para el año fiscal 2024 es de $54,262, es decir, $26.09 por hora. Para un título intermedio en ESE o un título intermedio con 24 horas o más en el ECE, en docentes principales, el salario mínimo es de $63,838. Esto se convertiría a un salario por hora de $30.69. Por último, para los docentes principales cuya credencial más alta sea un título de grado de licenciatura superior en ESE o en título de grado o superior con 24 horas o más de créditos en el ECE, el salario mínimo anual es de $75,103. Esto se convierte a un salario por hora de $36.11. Una vez más, los empleadores pueden optar por ofrecer un salario más elevado a algunos trabajadores que desempeñan estas funciones o poseen estas credenciales, pero si son participantes del programa, no podrán pagarles menos. ¿Cuál es el monto de los fondos que recibirá mi empleador? Para recibir nuestro fondo de OSS, deben querer participar en el programa y la cantidad del fondo que se recibe es determinada dependiendo de una fórmula creada específicamente para el programa OSS. Calculará la cantidad de dinero que recibe una instalación cada trimestre para cuando sepamos cuáles son las credenciales más altas documentadas y cuál es el personal que hay. Además de esto, también se considera el porcentaje de niños inscritos en el subsidio. Este componente de la fórmula, conocido como el ajuste de equidad, quiere llevar un mejor monto de subsidio a las diferentes comunidades. Si están interesados en más sobre esta fórmula, les dejaré el enlace en el chat para que aprendan más al respecto. Thank you, Tiara. Gracias. Gracias, Tiara y Sara. Antes de entrar a nuestra sección de preguntas y respuestas, queremos hacer una pequeña encuesta. Así que, bueno, vamos a arrancar eso. Y nuestra pregunta para la encuesta, dinos, ¿en qué idioma estuviste en la sección, esta sesión el día de hoy? Y ya podemos ir a la siguiente. Vamos a darles un minuto o dos para que respondan esto.
Alrighty, it looks like we have about Parece que tenemos 75% de las personas que están aquí nos han dado respuesta a esta encuesta. Vamos a darle otros segundos. All right. Thank you, Bien. everyone who answered. Muchas gracias a todos los que respondieron a nuestra encuesta. Y ahora vamos a ir a nuestra sección de preguntas y respuestas. Como recordatorio, por favor, utilicen la función de Q&A. Está ahí en la parte de abajo. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que podamos. También algunas personas que no obtengan respuesta, bueno, pues también pueden mandar esto por correo, ¿ok? Y ahí, bueno, ahorita se los incluimos en el chat. Creo que nuestra primera pregunta, te lo paso a ti, Sara. ¿Puedes aclarar cuándo va a ser el último pago? Gracias por esa pregunta, Sara Blando. Sí, es un poquito confuso porque todavía estamos hacia un año del programa y estamos preparándonos para el siguiente año. Así que, bueno, con gusto les digo que sí todavía queda un pago por distribuir y van a distribuir ese pago para septiembre para el trimestre 4 del año fiscal 23. Como recordatorio, los pagos para el Fondo de Equidad Salarial, bueno, ya se han distribuido al final de cada trimestre, basado en quién estaba empleado durante ese trimestre. Este es el último trimestre del año fiscal, así que es el último pago que van a recibir los educadores de la primera infancia. Gracias, Sara. Julia hablando. Puedo ver en el chat que muchas personas están interesadas en cuándo van a empezar a implementarse estos nuevos salarios. Bueno, ¿cómo van a distribuirse hasta los educadores? Bueno, puedo. Los empleadores que optan por el año fiscal 24 de este fondo de equidad van a recibir pagos trimestrales que van a estar calculados por una fórmula. Este primer pago trimestral va a distribuirse en diciembre de este año a los proveedores que hayan completado todos los procesos a más tardar el 30 de septiembre de este año. Los empleadores no requieren pagar a su personal estos salarios mínimos hasta después de haber recibido este pago de la fórmula del fondo. Los educadores de educación temprana que sean elegibles para recibir este pago lo van a recibir con su cheque de pago. Y bueno, les sugerimos que hablen con sus empleados para ver si van a estar participando en este fondo de pago de equidad salarial del año fiscal 2024 y que les pregunten cuándo sería el plan para implementar su nuevo salario. Gracias, Tierra. Veo varias preguntas de personas que no están seguros de cuál es su tipo de staff. Si no saben cuál es, no saben si eres maestro o maestro asistente, ¿cuál sería ahí el plan de acción? Enfáticamente recomendamos a los educadores que consulten con sus empleadores para que averigüen cuál es su condición de personal y si eso está incorrecto, por favor, trabaja con tu proveedor para que le brindes cualquier documentación para asegurar que tengamos las actualizaciones más recientes. Julia hablando, gracias. Veo una pregunta acerca de los taxes. Bueno, los educadores están requeridos para pagar. I'll take that question. Starting with the fiscal year 24 program, we're talking about. Estar hablando. Bueno, estamos hablando para el año fiscal 2024. Tu empleador va a ser requerido de pagar algunos otros impuestos y retenerlos de la misma manera para algunos salarios y honorarios que ya están haciendo. Algunos otros que pudieran querer consultar esto con su contador o algún experto fiscal para ver cuál sería el incremento de impuestos y las implicaciones de impuestos también pueden depender dependiendo a sus circunstancias individuales. Quiero reiterar, sin embargo, que lo que acabo de decir aplica para los pagos del año fiscal 2024, que van a entrar en su cheque normal.
Aquellos que reciben sus pagos en el año 2022, bueno, saben que esto se distribuye directamente a través de AidKit. Nuestros pagos que no tenían impuestos retenidos, sí vas a tener que, o sí tuvieron que hacer sus pagos de impuestos cuando presentaron esto. Esto fue para el año fiscal 22, así que esto aplica para el 23. Y en este caso, desde luego, quieres consultar con algún experto, algún contador, como lo hicimos en este año pasado, y OCE va a compartir información acerca de apoyo con expertos fiscales. Así que, aunque vamos a hacer algunos cambios en este año, bueno, aun cuando recibieron pagos directamente en 2023 con AidKit, tal vez tengan que pagar sobre esas cantidades adicionales cuando hagan su declaración de impuestos del año 22, que lo harán a principios del 24. Gracias, Sara. Tú hablando. Ahí veo que hay varias preguntas relativas a cómo estos va a ser el pago, los salarios mínimos, si son elegibles para esto y así. Si tienen licenciatura en un área que no esté relacionado con la educación temprana y no tienen este crédito de 24 horas de semestre en educación, ¿cuál sería el salario mínimo? ¿O cómo puedes determinar el salario mínimo que te corresponde? Tierra hablando, bueno, el año fiscal 2024, el salario mínimo para una persona, un maestro principal, está basado en su rol, en su papel que desempeña y sus credenciales. Por ejemplo, si estás en un tipo de staff que califica como el profesor principal y tienes una licenciatura en una que no está relacionado con ese y tienes estas horas de semestre acreditados, entonces calificarías por el salario mínimo de un maestro principal con un CDA. Si tienes un tipo de contrato donde eres el profesor principal y tienes un grado asociado que no está relacionado con ese y no tienes al menos 24 créditos de horas en semestre, entonces vas a calificar por el salario mínimo de un maestro principal con el CDA. Los educadores de primera infancia, bueno, que tengan todas las credenciales, se les solicita que visiten el portal de OSI con recursos para que vean toda la información disponible, los apoyos disponibles. También pueden contactar al escritorio de ayuda y ahorita les vamos a dejar aquí los links en el chat. Gracias, Tierra. Julia hablando. Veo otra pregunta acerca del monitoreo. ¿Cómo es que OSI va a monitorear para asegurar que los empleadores estén pagando a su personal el dinero para los cuales están asignados estos fondos? Tierra hablando, bueno, OSI va a estar monitoreando a las instalaciones que participen en el programa para asegurar que estén brindando, para que están cumpliendo estos requerimientos de salarios mínimos para los educadores de educación temprana, para demostrar justamente por medio de su nómina, van a enseñar la documentación de la nómina para asegurar de que van a estar cubriendo estos requisitos para justamente este fondo de educación temprana. Y bueno, los empleadores pueden usar estos fondos que reciben de OSI en otras cosas que no sean para pagarle su personal. Bueno, los empleadores tienen que usar estos fondos que reciben de OSI para los educadores de la primera infancia, para cumplir los salarios mínimos requeridos para los profesores principales y los asistentes. Los empleadores también pueden usar estos fondos para pagar compensaciones o honorarios adicionales para los educadores y algunos otros empleados de las instalaciones. Estos proveedores también pueden pagar algunos otros beneficios de salud para los educadores de primera infancia y algunos otros empleados de sus instalaciones, así como pagar costos administrativos relacionados con la implementación de estos requerimientos de salarios mínimos y para cumplir con los requerimientos de OSI para brindarle este fondo a los educadores de primera infancia. Y por último, pueden utilizar estos fondos para pagar gastos operativos directos
de la instalación que estén relacionados con brindar atención justamente a los servicios de primera infancia para los niños. Los empleadores tienen que cumplir con estos requerimientos de salario mínimo en sus diferentes puestos. Los profesores principales y los asistentes antes de utilizar estos fondos para otros propósitos. Gracias, Tierra. La siguiente pregunta le voy a pedir a que Sara la responda. Parece que hay algunas preguntas de cuánto va a durar este programa. Así que este fondo de equidad salarial va a continuar en años futuros. Y si fuera así, ¿el proceso va a ser el mismo? Sara hablando, gracias por esa pregunta. Sí, este programa fue creado como un fondo especial para el gobierno del distrito. Se creó esto y no tiene una fecha de vigencia, es decir, al menos que haya algún cambio por parte del Consejo de DC, este programa va a continuar. Cualquier programa operado por el gobierno de DC depende de si hay cambios en la legislatura por parte del gobierno local, eso pudiera cambiarlo. Y también está sujeto al proceso de presupuesto anual. Así que sí pudiera ser que los fondos cambien más adelante, pero por lo pronto OSI está operando creyendo que el programa va a mantenerse hasta que se nos informe otra cosa. Así que estamos ejecutando esto como si fuera un programa permanente y esperamos que continúe. En términos de los procesos, bueno, sí implementamos un proceso temporal en el 2022 y 2023, donde los fondos se distribuyeron directamente a los educadores de primera infancia. Este proceso está cambiando para que los fondos vayan a sus empleadores y que ellos paguen a sus empleados y de esa manera facilitar los procesos. Tal vez pudiera ver en cómo los fondos se van a distribuir en las diferentes instalaciones y cómo el programa es monitoreado para los requerimientos relacionados con su salario mínimo en el futuro. Sin embargo, no esperamos que haya un cambio general mayúsculo y si hubiera cambios como los que mencionó, se comunicarían ampliamente a toda la comunidad. Estoy hablando, gracias, Sara. También me otra pregunta de si cambias de empleo o si te vas a otra instalación. Si cambias de instalación y si en ese caso recibirías el mismo pago. Estoy hablando, si tomas un empleo en otra escuela que esté participando en este fondo de equidad salarial para educadores de primera infancia y estás empleado como un tipo de empleado elegible, tu nuevo empleador está requerido de pagarte al menos sus salarios mínimos para el año fiscal 2024, que de nuevo va de la mano con tu cargo y tus credenciales. Si tomas un empleo en otra instalación y esta otra instalación no está participando en este fondo de equidad salarial para educadores de la primera infancia del año fiscal 24, tu nuevo empleador no está requerido a pagarte estos salarios mínimos 2024 dependiente de tu credencial, pero sí tienen que cumplir con algunas otras legislaciones del distrito y federales que tienen que ver con la cantidad de horas trabajadas para todos los empleados. Así que, bueno, tienen que aplicarse a los salarios mínimos, la ley de salarios mínimos del 2016 y los programas de subsidio y la ley de los salarios mínimos del 2006. Julia hablando. Gracias, Tierra. Una pregunta de un educador que se pregunta si su empleador no quiere participar en este fondo de equidad salarial, ¿los maestros se pueden inscribir por su cuenta? Tierra hablando, no. De manera consistente con la legislatura, o se va a dejar de hacer pagos directos a los educadores a través de AidKid. Julia hablando, gracias, Tierra. Sara o Tierra, ¿pueden comentar algo acerca de por qué los empleadores no son requeridos de participar en el programa? Sara hablando. Sí, yo puedo responder esto. Bueno, en el Distrito de Columbia, los programas para educación temprana son empresas o organizaciones sin fines de lucro que toman sus propias decisiones de a quién contratan y cómo los compensan, obviamente sujetos a las leyes que aplican a todos los empleadores del distrito. En esos casos, los profesores sí participan en algunos fondos
justamente como este subsidio o PIKIP, y ahora este fondo de equidad salarial para educadores de la primera infancia, cuando los empleadores participan en estos programas, tienen que estar de acuerdo con todos los requerimientos para estos programas. Así que los requerimientos de los proveedores de primera infancia y para entrar a este fondo de equidad salarial es que se incrementen las compensaciones para su staff. Sin embargo, eso depende de que ellos elijan participar en el fondo y dado que estos proveedores son proveedores, sus empleados son privados, ellos pueden elegir participar o no en este programa. Igual si pueden elegir o no recibir subsidios y también en los programas de mejora y expansión de prekinder. Nuestro objetivo es llegar a tantos empleados como sea posible que participen en el programa y brindar lo necesario para hacer esto posible para los programas de primera infancia y seguimos trabajando en esto por el momento. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, sí es selección del empleador de atención infantil y sí, vamos a compartir información acerca de cómo los proveedores están participando o no para que los educadores de primera infancia, cuando busquen empleado, tengan acceso a esa información y puedan tomar una decisión bien informada. Julia hablando. Gracias, Sara. Y veo otras preguntas de educadores que quieren ver si hay que completar algún tipo de solicitud para recibir pagos del 2024. Tierra, ¿puedes responder esto? Tierra hablando, seguro. Las instalaciones de desarrollo infantil van a completar los procesos para el año fiscal 24 y para participar en estos fondos de equidad salarial para trabajadores de la primera infancia. Y bueno, no hay requerimientos que completar en mis solicitudes, como les comentamos, OSI va a estar distribuyendo los pagos directamente a las instalaciones de desarrollo infantil y estas instalaciones van a incrementar los salarios por medio de sus pagos, de sus cheques de pago, después de haber recibido estos fondos que corresponden para este fondo de equidad salarial, si así lo eligen participar. Julia hablando, yo tengo una pregunta respecto a la elegibilidad. Tú, si eres maestro o maestro auxiliar, pero trabajas tiempo parcial, ¿aún así eres elegible para recibir este salario mínimo? Sí, sigues siendo elegible para recibir el salario mínimo si trabajas inclusive en un tiempo parcial. Sí. Julia hablando, otra pregunta, sé que hemos estado hablando la palabra salario bastante. ¿Estos requerimientos también se pueden pagar por una cuota por hora? Tierra hablando. Are an hourly employee. We have, I think, we shared during the presentation and dropped in the chat the chart Aquí of lo estoy viendo. Bueno, aquí hay esta situación de los salarios mínimos y bueno, tenemos los salarios tanto anuales como los honorarios por hora. Así que si su instalación elige participar y pagar este fondo de equidad salarial para el año fiscal 2024, se tienen que cumplir los requerimientos de salarios mínimos, ya sea en pago anual o pago en honorarios por hora. Así que si se utiliza esta referencia de pago por hora en lugar de la referencia anual, según sea el caso. Y sí, hay que cumplir con esos requerimientos mínimos basados en su rol y credenciales. Y también tienen que saber que ese salario pudiera ser más o menos dependiendo de cuántas horas están trabajando. Julia hablando, gracias, Tierra. Y bueno, hay varias preguntas relacionadas con las credenciales que las personas ostentan, específicamente para individuos que siguen estudiando o que siguen trabajando para conseguir su diploma. Y bueno, por ejemplo, si están en un programa de estudios asociados y todavía no han completado el programa para obtener su título, ¿pueden recibir su pago como si ya tuvieran ese grado o no recibirían esa cantidad hasta que hayas obtenido el grado de asociado? Bueno, los educadores no van a recibir ese salario sino hasta que obtengan esa credencial. Entonces, por ejemplo, el año fiscal de 2024 para un profesor principal o asistente, bueno, está basado en sus
credenciales. Si obtienen un grado mayor, su empleado tiene que actualizar su archivo y, bueno, incluir toda la documentación relacionada. Si no están seguros de cuáles son sus credenciales o qué es lo que está documentado en Dell, por favor hablen con su empleador. Pero los educadores no van a recibir esos pagos o esos salarios hasta que se cumplan con esas credenciales. Julia hablando, gracias, Tierra. Nuestra siguiente pregunta creo que es para Sara. Los requerimientos de salarios mínimos van a mantenerse iguales cada año fiscal, o esto va a estarse recalculando en el año fiscal 25. Sara hablando, buena pregunta. O si es requerido de estar revisando estos requerimientos de salario mínimo anualmente y hacer las recomendaciones respecto a si debe haber cambios. Por ejemplo, si las escuelas públicas de DC hay incrementos en los gastos generales, y también depende de los fondos que haya disponibles para el programa. Así que, bueno, los salarios no necesariamente van a cambiar de manera automática, pues si cambian los salarios mínimos, también depende del presupuesto de OSI. Julia hablando, gracias. Otra pregunta que tenemos, y creo que eso está relacionado con la pregunta que recibimos acerca del cambio de empleos, si su salario los va a seguir si deciden ir a trabajar a otro lugar que esté monitoreada por OSI en DC. Tierra, estás en mudo. Tierra hablando, lo siento. Si se cambian a una instalación que esté participando en este fondo de equidad salarial para educadores de la primera infancia, sí van a ser requeridos de pagarte al menos los salarios mínimos que se alinean con su tipo de contrato y sus credenciales. Y es importante que su empleador mantenga los archivos actualizados en Dell para poder asegurar que están reflejando el tipo de puesto correcto dependiendo de sus credenciales. Así que los invitamos a los educadores, si van a cambiar a una nueva instalación, asegurarse que su empleador tiene toda la documentación requerida para mantener su archivo actualizado en Dell. Julia hablando, gracias, Tierra. La pregunta en cuanto a los niveles de instalación, ¿acaso las instalaciones que no acepten el subsidio de atención infantil participan en este fondo de equidad salarial para educadores de la primera infancia? Desde luego que sí, Tierra hablando. Desde luego que invitamos a todos los proveedores de servicios a que llenen los requisitos del año 2024, ya sea que reciban estos fondos de apoyo o no, para que reciban este fondo justamente de equidad salarial. Así que sí, sometan sus solicitudes a la brevedad posible para que puedan cumplir con las fechas límites del primer trimestre, que es el 30 de septiembre de Julia hablando. Y en cuanto a la solicitud, ¿hay alguna fecha para que las instalaciones ingresen o es un proceso más oscilante? Tierra hablando. Bueno, el proceso de solicitud es un proceso para las instalaciones, ya sea, bueno, hay que tener en cuenta estas fechas límites trimestrales para poder recibir estos pagos de estos fondos de equidad salarial para ese trimestre en particular. Así que vamos a compartir un link donde van a poder conocer un poquito más cuáles son estas fechas para poder enviar sus contratos y su información para que lo comenten con sus empleadores. Julia hablando, gracias, Tierra. Veo otras preguntas acerca de cómo es que los fondos se van a recibir. La pregunta aquí es, ¿un empleador puede hacer un pago adicional en el año fiscal 24, como se recibió el verano pasado, que recibieron hasta $24,000? ¿Se puede hacer eso en el año fiscal 24? Tierra hablando, no. Como les comentamos, los fondos van directamente a las instalaciones de desarrollo infantil y los empleadores son requeridos a hacer estos pagos a su personal elegible por medio de sus cheques de pagos. No va a haber pagos extraordinarios, sino sus pagos van a estar incluidos
en sus cheques de pago regulares. Sara hablando, quiero agregar algo aquí. Con respecto a los 2 años pasados, hubo una cantidad fija que los educadores recibían en base a sus calificaciones. Sin embargo, el proceso ahora es más complicado en este próximo año debido a la cantidad de los salarios mínimos que la gente recibe, y eso va a depender tanto del tipo de empleo que tienen y de las credenciales. Y esto quiere decir que en algunos casos sus pagos tal vez sean más de lo que recibían antes, y en otros casos tal vez sean menos que recibían por parte de IKIT anteriormente. Así que es importante de que se verifique esto en la mesa que se comentó Tierra en la presentación, para que entiendan cómo es que su pago puede ser afectado por este programa, que tal vez no sea igual que la cantidad de dinero que reciban de IKIT. Julia hablando. Gracias, Sara. Otra pregunta, ¿podemos comentar más acerca de los salarios mínimos para un educador? ¿Cómo se determina? Veo la pregunta aquí. ¿Hay algún factor, no sé, de cuántos años ha estado trabajando en educación infantil? ¿Depende de eso, el salario? Sara hablando. Bueno, actualmente los salarios que son requeridos como los salarios mínimos que determina o sí, y que solamente se basa en el tipo de trabajo y las credenciales. No se considera la experiencia. Sin embargo, alguna instalación puede elegir utilizar algún modelo que sí incluya algunas otras diferencias basadas en experiencia, por ejemplo, porque este programa les manda el dinero a sus empleadores para que los compensen a ustedes, pero también los educadores van a ser pagados justamente por su empleador. Y mientras ellos cumplan con los mínimos, si están participando en esta equidad salarial, bueno, entonces se asegura que se puede cumplir con otros pagos adicionales siempre y cuando se cumplan los mínimos. Julia hablando, veo otra pregunta, y esto tiene que ver con los pagos de la fórmula. ¿Qué tal si las instalaciones o la inscripción de esas instalaciones reducen su número de alumnos? Entonces, ¿esto afectaría la cantidad que se recibe? Sara hablando. Bueno, y la cantidad que las instalaciones reciben está basada en su personal elegible que tienen dentro de del sistema de su licencia. Y si la instalación participa con subsidios, ese pago se va a ajustar en base a la capacidad de pago, y va a depender del número de niños y en general, pero este pago depende del número de empleados, no tanto de niños inscritos. Sin embargo, los cambios en el subsidio también pudiera cambiar la cantidad total de fondos que la instalación recibe con el tiempo. Thank you. I'm continuing to see some questions from Todavía educators veo algunas preguntas de educadores trabajando en las credenciales. Están en un programa en estos momentos, pero todavía no obtienen el CDA, su licenciatura, posgrado, etcétera. Quisiéramos reiterar cómo exactamente el salario mínimo para un individuo es determinado. Sure. Sorry. Okay. Claro, So, so the FY24, el año fiscal 2024 y el salario mínimo para un profesor principal y un profesor asistente se basa en su papel y en sus credenciales. Es decir, déjenme dar algunos ejemplos que tal vez les ayuden. Voy a buscar una vez más el pequeño cuadro que tenía. Okay, so I will just speak to him. So, if you Bien. are an assistant teacher, Si son docentes auxiliares con credencial más alta, ¿es menor a un CDA? Eso quiere decir un certificado de preparatoria.
el salario mínimo anual sería de $43,865. Esto se convierte a un salario mínimo por hora de $21.09. Si son docentes auxiliares cuya credencial más alta es un CDA, el salario mínimo anual es de $51,006, es decir, $24.52 por hora. Pero si son docentes auxiliares con credencial más alta como título intermedio superior, eso quiere decir una licenciatura, una maestría, su salario anual mínimo sería de $54,262, es decir, $26.09 la hora. Es importante mencionar que los empleadores pueden decidir pagarle a su personal en estos roles o credenciales más, pero si participan en este programa no les pueden pagar menos, solo les pueden pagar más de esto. Tenemos un enlace en el chat para que vean visualmente este cuadrito y vean dónde estarían ustedes según este cuadro del salario. Gracias, Tierra. Veo una pregunta sobre si el personal es elegible o los individuos que estén empleados como sustitutos. ¿Los sustitutos son candidatos para este programa? El personal elegible depende de los docentes auxiliares. Si su empleador participa en el año fiscal 2024 para el Fondo de Equidad Salarial de Educadores de Primera Infancia, si el empleador estaría obligado a pagar el salario mínimo para los auxiliares y docentes principales. Si se cumplen estos requisitos, los empleadores pueden elegir usar estos fondos para aumentar el salario de otros educadores de la primera infancia también en sus instalaciones. ¿Qué pasa si un empleador no puede pagar el salario mínimo según los requerimientos, pero es parte del programa? ¿También sería candidato a participar? Tal vez, Sara, ¿puedes responder esta pregunta? Sí, que un empleador sea candidato para participar depende de si tienen un programa licenciado, es decir, que tengan licencia de OSI, de demás entidades gubernamentales y que tengan un acuerdo con OSSE. Se requiere que le paguen al personal el salario mínimo. Sin embargo, si el programa decide entrar a ese acuerdo y se dan cuenta que no pueden llegar a pagar los salarios mínimos, la OSSE llevará a cabo varios pasos para que puedan cumplir con los requerimientos del mismo. No puedo realmente decir más ni hablar de circunstancias específicas, ya que si decimos que el proveedor no puede pagarlo, entonces habría muchas variables, dependería de la circunstancia de cada quien. No obstante, estamos comprometidos completamente para que el programa funcione lo mejor posible, que todos tengamos éxito, que todos cumplamos con los requisitos. No hay un requisito de salario como tal para entrar al programa antes de que se distribuyan estos fondos de equidad salarial. Pero claro que deben de estar siguiendo la ley, ya sea estatal o gubernamental, federal, para los salarios mínimos. ¿Y cómo es que la cantidad exacta que recibe una instalación se calcula? Tal vez podamos ir una vez más a esa diapositiva que nos mostraba sobre la fórmula del monto que recibirán los empleadores. Tal vez, Tierra, ¿puedes responder la pregunta? And Rachel, that's the slide that says how much funding will my employer receive? Era la diapositiva que decía cuál es el monto de los fondos que recibirá mi empleador. Bien. CDF payroll funding El formula. pago y el fondo del CDF incluye un número de educadores elegibles de acuerdo con el tipo de personal y credenciales, además de si es un
proveedor por subsidio in addition y saber to el porcentaje de niños inscritos en el subsidio, además de la mejora que se puede dar. Eso nos dará el monto total del subsidio. Creo que en el chat pusimos un enlace donde podremos leer más acerca de esta fórmula que desglosa además cada uno de estos componentes en el que podrán ver más específicamente cuáles son los fondos que recibirá, depende de qué en la fórmula. Otra pregunta, si dejas tu trabajo antes de que el empleador reciba estos fondos, ¿aún así puedes recibir los pagos, el aumento? Bueno, creo que esta pregunta refleja un poco de confusión durante lo que pasó en los últimos dos periodos fiscales y Anteriormente, los educadores de la primera infancia tenían que ser empleados en cierto día y seguir siendo empleados hasta que recibiera el pago a través del Aid Kit. No obstante, una vez que el programa empieza a distribuir los pagos a las instalaciones, los educadores de la primera infancia, cuyos empleadores decidan participar en el programa, recibirán pagos como parte de su pago o su cheque regular, su salario. Así que si ya no eres parte de ese lugar de trabajo, de este empleador, digamos que el empleador ya no te paga un salario, un sueldo, entonces no estarías recibiendo ninguna paga de este programa porque ya no tienes el empleo que recibía este beneficio. Bien, hemos estado hablando de credenciales y quisiera hacer la siguiente pregunta, ya que la estoy viendo aquí. Si tengo una nueva credencial, si obtengo una nueva credencial a la mitad del año, ¿cambiará mi salario? Creo que yo puedo responder eso. Si obtienes una credencial más alta, tu empleador debe actualizar tu registro en DELT para tenerlo. Y bueno, también debe tener los documentos que apoyen esta información. Si obtiene una credencial entre pagos trimestrales de OSSE a su empleador no se le pedirá que llegue a cumplir con el salario mínimo de nuestro programa, ya que no pueden darte ese aumento hasta que no esté toda tu información actualizada y confirmada en OCSE. Se calculará con esta fórmula lo que obtendrá en su nueva credencial. Si no está seguro cuál es la documentación necesaria que tienes, los requerimientos que tienes para que sus credenciales sean validadas, por favor, hable con su empleador. Todavía veo algunas preguntas sobre ¿cuándo es que se verá el cambio en el sueldo? Tal vez puedas responder esa pregunta tú también. ¿Cuándo es que los educadores de la primera infancia verán reflejados estos aumentos? Los empleadores que estén en el programa del año fiscal 2024 para la equidad salarial verán estos pagos trimestrales. Se calcula usando la fórmula de la que hablamos hace no mucho y no se requerirá pagar a el personal elegible el salario mínimo hasta después de que reciban su primer fondo de equidad salarial. Por parte de nosotros, le fomentamos a los empleadores que hablen con su personal de cuál sería el plan para implementar estos diferentes salarios mínimos, el pago trimestral que esté agendado, con detalles para que OSSE pueda entregar los fondos en las instalaciones en el año fiscal 2024. Y en el chat también encontrarán más información al respecto. Voy a mandar el enlace de las preguntas más frecuentes y de cuándo pueden tener la fecha límite, que sería el 30 de septiembre, para que puedan elegir inscribirse a nuestro programa y que paguen el primer pago y sea distribuido en diciembre del 2023. Los proveedores no se les requerirá que cumplan con los salarios mínimos, sino hasta después de que hayan recibido ese pago en el mes de diciembre del año 2023, si es que optan elegir este programa para la fecha límite del 30 de septiembre, claro. Gracias. Una pregunta específicamente de los proveedores de hogares, es decir, de las casas expandidas o de los hogares.
No sé si de los cuidadores del hogar y hogar extendido, no sé si Sara puede responder que si ellos son parte de este programa. Claro, los hogares extendidos y los hogares sí son candidatos a participar en este programa si es que tienen la licencia del OSS y envían su aplicación, si firman el contrato de acuerdo. Hay algunas cosas de las que deben de estar al tanto. Sé que puede ser un poco confuso ya que estamos hablando de profesores y docentes asistentes, docentes principales. Según la legislación, la definición de docente incluye a los cuidadores del hogar también, sí se incluyen los hogares. En el caso de los docentes auxiliares, también se incluyen los cuidadores asociados en el hogar. Su salario se estaría basado, depende de cuántos empleados tengan, incluyéndose a uno mismo, según si son los cuidadores en el hogar o no. Si si no tiene nada más de esto, todavía pueden recibir fondos para sus instalaciones si deciden participar basado en el cuidador, según cómo calculemos si la instalación es candidata a participar y recibir el fondo, aunque también suele llevarse a cabo con el dueño del negocio. Sabemos que algunas instalaciones no operan todo el año, solo 9 meses del año. ¿Eso qué quiere decir para el personal que tenga empleo ahí y solo trabaje 9 meses al año? So for facilities who operate Las for instalaciones que operen durante 9 meses al año, creo que serán responsables de que el pago de su periodo de operación se haga. Y bueno, quisiera solo confirmar con Sara si esa información es certera o si es diferente para los 12 meses de operación. El salario anual y los requerimientos están basados en que se asume que están trabajando para un trabajador de todo el año. Los trabajadores que trabajen en diferentes horarios deben de ser pagados según las diferentes equivalencias de las tasas horarias para calcular cuánto se le pagaría a cada quien. Yo también pregunta sobre las aplicaciones. Quiero clarificar que los trabajadores educadores de la primera infancia del año fiscal 2024, bueno, todavía no hay una aplicación para eso. Si eres un educador de la primera infancia, puedes esperar. Todavía no hay una aplicación para llenar. Pero si tienes una instalación como tal, entonces sí hay algo que hacer. No sé si Sara puedas recordarle a los dueños dónde pueden recibir la notificación para completar estos beneficios, esta aplicación. Estarían recibiendo ustedes un correo electrónico con un enlace que los llevará directamente a la aplicación en Build. Si son los dueños, los operadores de una instalación y no han recibido todavía ese correo electrónico, por favor revisen su bandeja de correo no deseada o algunas otras carpetas, ya que sabemos que a veces los correos electrónicos van a el correo no deseado o algunas otras carpetas. Si todavía no pueden encontrar el correo, por favor comuníquense con nosotros a través de nuestro correo electrónico y ahí podremos ayudarlos para que completen la aplicación y tengan el apoyo necesario durante el proceso de aplicación si tienen preguntas o algún desafío. Want to underscore the deadline to apply for the quarter. Estar hablando y bueno, el límite para entrar al fondo para este pago de AidKid para educadores ya se cerró. Así que si eres educador de educación de infancia, de primera infancia, que eres empleado, no tienes que presentar ninguna otra solicitud. Las únicas personas que tendrían que hacerlo son las instalaciones, los proveedores, los propietarios y los hogares, los proveedores de hogar expandido, ya sea el operador o propietario de esa instalación. Julia hablando, gracias, Sara y Tierra.
viendo el tiempo, creo que ya tenemos que perfilarnos al cierre. Las personas que no hayamos respondido su pregunta, que tengan más preguntas, les invitamos a que nos manden un correo. Ahí está la dirección donde pueden hacer preguntas sobre este pago adicional en el chat. Y bueno, con eso, quiero agradecer a todos que estuvieron con nosotros esta noche. Y antes de cerrar, quiero compartirles algunos consejos de cómo los educadores de la primera infancia se pueden preparar para ingresar al programa. ¿Nos pasan la diapositiva, por favor? El correo es sehelpdesk@dc.gov. Bueno, primero les invitamos que hablen con sus empleadores. Pregúntales si ellos piensan participar en este programa en el año fiscal 24 y si fuera el caso, pregúntales qué tipo de staff pueden esperar en cuanto a sus incrementos de salarios. Segundo, los invitamos a que confirmen cuál es el tipo de su empleo con su empleador. Su tipo de empleo está en la herramienta de DELT, del tipo de programa, de staff, y que eso depende de su rol y sus calificaciones. Si no están satisfechos con lo que ven ahí, por favor, hablen con su empleador. Make Y sure tercero, is up to date. If you've recently received ¿De qué? you've provided your employer documentation of that credential dale. so they can upload it in the Division of Early Learning Licensing tool. And with that, I'd like to thank everyone who has joined tonight's information session. For more information on the Early Childhood Educator Pay Equity Fund, please visit the OSSI website. You can find that at ossi.dc.gov/FY24 ECE Pay Equity. We also encourage you to check out the frequently asked contacto. questions document for early childhood educators. This document answers a lot of questions we've heard from the early learning community. And then finally, as we mentioned previously, for questions, please email us at ossi.ecepayequity@dc.gov. Thank you again for everyone who joined tonight's session. A recording will be shared and posted Y on bueno, the ya se va en in the coming days. I'd also like to remind folks that we will be hosting a similar session on Saturday esta morning, sesión grabada 10 to 11:30. You can find the link a to las register. 11:30 y ahí desde luego que se pueden inscribir en el mismo link que utilizaron para inscribirse en esta sesión. Muchas gracias, por favor mándenos sus preguntas y feliz noche para todos.